Hola, buenas noches. Mi nombre es Natalia, soy licenciada en Criminalística del staff del nuevo canal de abogados y criminalistas. Y en la noche de hoy vamos a hablar sobre casos. A lo largo de lo que va de las semanas vamos a ir hablando de casos resonantes de Argentina. En este caso tenemos el caso Ángeles Rawson, que fue un caso muy mediático. Ocurrió en el 2013 y fue un asesinato de un adolescente en Buenos Aires, más precisamente en Capital Federal, con gran conmoción pública. Bueno, comencemos. Para ello vamos a introducirnos, vamos a decir que el homicidio de Ángeles Rawson fue en una joven de 16 años, que ocurrió, como decíamos anteriormente, en Buenos Aires, en Argentina, en junio del año 2013. Fue uno de los casos más resonantes de la historia en este país. Ángeles fue encontrada muerta en un predio del SEAMSE, que es un centro de reciclaje de Villa Domínico. ¿Qué fue lo que pasó? La encontraron después de haber desaparecido al regresar de una clase de gimnasia de su escuela. A lo largo de este informe vamos a analizar el caso desde una perspectiva criminológica y criminalística, evaluando lo que son las evidencias, los procedimientos de investigación y el contexto del crimen. Comencemos con el análisis criminalístico. Como primer momento tenemos para analizar la escena del crimen y la evidencia física. Vamos a tener la ubicación y el estado del cuerpo. Para ello vamos a decir que el cuerpo de Ángeles Rawson fue hallado, como bien dijimos, en un predio de reciclaje y envuelto en bolsas de basura. Este entorno presentó desafíos significativos para lo que fue la recolección de evidencias debido a la naturaleza de la contaminación y la gran cantidad de residuos que se hallaron en el lugar. Asimismo, también el avanzado estado de descomposición del cuerpo, causada por la manipulación y el traslado a través del sistema de recolección de residuos, complicó aún más la identificación de los signos de violencia y otras pistas cruciales. En cuanto a la autopsia y la causa de muerte, la autopsia reveló que Ángeles Rawson murió por asfixia mecánica. Probablemente fue causada por la compresión del cuerpo dentro del camión de reciclaje y el sistema de compactación de residuos. Los forenses también encontraron signos de golpe y lesiones que sugirieron un intento de inmovilización antes de su muerte. Estos hallazgos fueron cruciales para reconstruir los eventos previos a su muerte y para establecer una línea de tiempo precisa del crimen. En cuanto a la evidencia de ADN y otros rastros, en las bolsas de basura que contenía el cuerpo de Ángeles Rawson se encontraron rastros de ADN y fibras que fueron muy importantes para poder identificar y vincular a los sospechosos. La recolección y preservación adecuada de estas pruebas fueron esenciales para asegurar su integridad y utilidad en la investigación. Por eso siempre hacemos hincapié en lo que es la cadena de custodia de los elementos de prueba. La comparación de estos rastros con base de datos y muestras de los sospechosos permitió a los investigadores establecer conexiones directas entre el crimen y el perpetrador. En cuanto a la investigación forense, vamos a realizar el análisis del ADN. El ADN encontrado en las bolsas de basura y en el cuerpo de Ángeles Rawson fueron comparados con las bases de datos y con las muestras de los sospechosos. Este análisis fue determinante para poder identificar a Jorge Mangieri, que era el portero del edificio donde vivía Ángeles Rawson. Y la precisión de este análisis de ADN y la cadena de custodia, como lo dijimos anteriormente, fue un factor crucial para asegurar la validez de esta evidencia en el juicio. En cuanto a la identificación de fibras y los materiales, podemos decir que el análisis detallado de las fibras y los materiales que fueron encontrados en las bolsas y en la ropa de Ángeles Rawson nos dio una información muy valiosa sobre el lugar donde pudo haber sido retenida y sobre todo los posibles movimientos que el cuerpo tuvo antes de ser desechado en el sistema de recolección de residuos. Estos análisis nos ayudaron a corroborar las declaraciones de los testigos y a reconstruir una narrativa coherente en los eventos. En cuanto a la revisión de las cámaras de seguridad y los registros telefónicos, la revisión de las cámaras de seguridad del edificio y sus alrededores ayudó a reconstruir los últimos movimientos de Ángeles y a identificar inconsistencias en las declaraciones de los sospechosos.
los registros telefónicos fueron analizados para mapear las comunicaciones, o sea, para rastrear las comunicaciones y los movimientos de la víctima y a su vez de los implicados en un tiempo crítico alrededor del crimen. Estas técnicas nos permitieron a los investigadores obtener una visión más completa y precisa del caso. En cuanto a los procedimientos policiales, la recepción de las pistas y las declaraciones, la policía recibió numerosas pistas y declaraciones, incluyendo las de Jorge Mangieri, quien inicialmente negó cualquier implicación en el caso, pero luego confesó el crimen alegando haber actuado bajo amenaza. La evaluación de estas declaraciones, junto con la corroboración con la evidencia física y forense, fue fundamental para determinar su veracidad y para construir un caso sólido contra el sospechoso. La eficiencia de los procedimientos policiales, la coordinación entre las diferentes unidades policiales y forenses fue esencial para manejar la complejidad del caso. A pesar de las presiones mediáticas, la policía logró mantener un enfoque sistemático y riguroso. Las técnicas de investigación moderna, la gestión adecuada de la información y la priorización de las pistas cruciales jugaron un papel fundamental en la eficiencia de la investigación. En cuanto a la presión mediática y social, la cobertura mediática intensa y la presión social jugó un papel fundamental en la dirección y ritmo de la investigación. Esta presión ayudó a mantener el caso en el foco de atención pública, lo que pudo haber contribuido a una mayor diligencia por parte de las autoridades. Sin embargo, esto planteó también riesgos de decisiones apresuradas y errores bajo la presión de ofrecer resultados rápidos, que por lo general cuando es un caso mediático esto se da mucho, porque bueno, obviamente la gente quiere tener una respuesta, ver bien qué fue lo que pudo haber pasado y cuál fue el móvil. Ahora vamos a hacer el análisis criminológico. En cuanto al perfil del perpetrador, o sea, de la persona que cometió el hecho, la hipótesis sobre el móvil del crimen, inicialmente se barajaron varias hipótesis sobre el móvil del crimen, incluyendo motivos sexuales y conflictos personales. Pero la confesión de Jorge Mangieri y las pruebas forenses indicaron que el crimen fue cometido en un contexto de abuso de poder y posible intento de ocultar un ataque sexual fallido. La motivación subyacente parece haber sido un intento desesperado de evitar la exposición y las consecuencias legales. En cuanto al conocimiento previo de la víctima, Mangieri conocía a Ángeles Rawson, ya que era el encargado del edificio, y a su familia. Este conocimiento facilitó el acceso a la víctima y la planificación del crimen. Además, el abuso de confianza y el conocimiento del entorno fueron factores claves en la ejecución del homicidio, lo que sugiere una premeditación y una manipulación del entorno para cometer el crimen sin ser descubierto. En cuanto a la brutalidad y mensaje del crimen, la brutalidad del crimen, incluyendo la asfixia y el ocultamiento del cuerpo, sugirió un intento desesperado de ocultar el delito y evitar ser descubierto. Por ahora vamos a analizar la parte criminológica. Vamos a hablar del perfil del perpetrador, o sea, la persona que perpetró, o sea, cometió el hecho. En cuanto a cuál fue la hipótesis sobre el móvil del crimen, bueno, inicialmente se barajaron varias hipótesis sobre el móvil del crimen, incluyendo motivos sexuales y conflictos personales, pero la confesión de Jorge Mangieri y las pruebas forenses indicaron que el crimen fue cometido en un contexto de abuso de poder, no nos olvidemos, paréntesis, que él era el encargado del edificio, y en un posible intento de ocultar un ataque sexual fallido. La motivación parece haber sido justamente este intento desesperado de evitar la exposición y las consecuencias legales. En cuanto al conocimiento previo de la víctima, Mangieri, como bien dijimos, se le portó el edificio, por ende conocía a Ángeles Rawson y a su familia, y conocía a todos los residentes del edificio y tenía confianza con la mayoría de toda la gente, sobre todo con la familia de Ángeles Rawson. Entonces, este conocimiento le facilitó el acceso a la víctima y la planificación del crimen. Este abuso de confianza que él tenía y el conocimiento del entorno fue fundamental para ejecutar el homicidio. Lo que esto nos da es que hubo una premeditación y una manipulación del entorno para cometer el crimen sin ser descubierto.
En cuanto a la brutalidad y los mensajes del crimen, la brutalidad del crimen incluyó la asfixia, el ocultamiento del cuerpo, y esto nos dio un intento desesperado de ocultar este delito para evitar así ser descubierto. Entonces, la elección de deshacerse del cuerpo a través del sistema de recolección de residuos nos indica una planificación que fue apresurada y una comprensión del impacto que este método iba a tener en la investigación. Este comportamiento refleja una mezcla de pánico y desesperación. En cuanto al contexto social y familiar, el entorno social y familiar, podemos decir que Ángeles pertenecía a una familia de clase media que residía en un barrio de Buenos Aires, que su desaparición y su muerte conmocionó no solo a su familia, sino también a la comunidad escolar y al vecindario, a la sociedad en sí, digamos. La familia, desempeñó un papel activo en la búsqueda y en la exigencia de justicia, lo que esto reflejó un profundo impacto emocional y social del crimen. En cuanto a los conflictos y relaciones interpersonales, no se identificaron conflictos importantes en la vida personal de Ángeles Rawson que pudieran haber motivado este crimen. La investigación se centró en las relaciones dentro del edificio y el posible abuso de poder por parte de Mangieri, que, como bien dijimos, tenía acceso y control sobre las áreas comunes del edificio. La falta de conflictos personales significativos refuerza la teoría de que el crimen fue un acto oportunista, o sea, encontró la oportunidad y lo hizo, y fue desesperado por parte de Mangieri. El impacto en la comunidad que esto tuvo, como bien todo el mundo sabe, esto fue un caso que tuvo un impacto muy profundo en lo que fue la comunidad local y en la sociedad argentina en general. La movilización de los vecinos y organizaciones sociales reflejó la indignación y el miedo ante la violencia sufrida por una joven. Este impacto también influyó en la presión ejercida sobre las autoridades para resolver el caso rápidamente y de manera eficiente. En cuanto al impacto mediático social que tuvo, la cobertura mediática fue masiva. De esta manera el caso recibió una cobertura exhaustiva, con constantes actualizaciones sobre lo que fue la investigación y los procedimientos judiciales, y esta visibilidad mantuvo el caso en el foco de la atención pública, lo cual a su vez también ayudó a mantener la presión sobre las autoridades. La cobertura mediática también planteó desafíos para lo que fue la gestión de la información y la protección de los derechos de los involucrados. La presión sobre las autoridades, la presión mediática y social, como dijimos, obligó a las autoridades a actuar con rapidez y transparencia, y la necesidad de ofrecer respuestas inmediatas y convincentes llevó a que la investigación sea meticulosa y un proceso judicial que buscó evitar errores que pudieran comprometer la justicia. La presión también subrayó la importancia de la responsabilidad y la rendición de cuentas en el sistema de justicia. La percepción pública y el sistema de justicia, el caso afectó significativamente la percepción pública del sistema de justicia y de seguridad en Argentina. La resolución relativamente rápida del caso y la condena de Mangieri ayudaron a restaurar cierta confianza en las instituciones, aunque también subrayaron la necesidad de mejorar en los procedimientos de investigación y protección de los ciudadanos. La transparencia y la eficacia demostradas en el caso Ángeles Rawson puede servir como modelos para futuras investigaciones. ¿A qué conclusiones podemos arribar? En cuanto a la eficacia de la investigación criminal, podemos decir que el caso de Ángeles Rawson demostró la importancia de una investigación criminal meticulosa y coordinada. A pesar de las complicaciones iniciales que tuvo, la evidencia forense y la cooperación interinstitucional permitió identificar y condenar al responsable, que fue Mangieri. La presión mediática también jugó un papel fundamental en mantener la urgencia y el enfoque en el caso. ¿Y cuáles son las recomendaciones que podemos dar? Básicamente mejorar en la formación y la capacitación del personal policial, ya sea en la cadena de custodias, en poder preservar un elemento fundamental de prueba,
algo que hayan recolectado del lugar, en poder perimetrar bien el lugar. Es fundamental para que así después cuando asista el perito no se pierdan evidencias que pueden ser fundamentales para poder dar con la persona que cometió el hecho y poder así lograr una justicia eficaz. Bueno, suscríbanse al canal de YouTube, fanpage Facebook para más videos de derecho y criminalística. Espero que les haya sido de interés, que les haya gustado y no dejen de vernos porque va a haber muchos casos más interesantes y mediáticos que sucedieron en Argentina. Gracias.